Reseña de la saga de Mina San Telmo. Si eres como yo y amas las cosas prácticas que cumplen dos funciones o más al mismo tiempo, vas a amar esta saga. Porque Mina San Telmo es una novela de carácter detectivesco con un toque artístico. Empecemos por lo primero. ¿De qué trata Mina San Telmo? Mina San Telmo se compone de 3 libros que siguen las aventuras de su protagonista, Mina, una joven escritora muy exitosa de tan solo 11 años. De alguna forma, Mina termina involucrada en las situaciones más misteriosas, una relacionada con el asesinato de un coleccionista de arte, otro con el robo de unas cintas de película y la otra con la muerte de un profesor en una isla desierta. Esta saga fue escrita por el español Javier Martínez García, quien también es animador y actualmente se desempeña como realizador y guionista de series de animación. Ahora hablemos un poco de los libros y qué los hace tan especiales. Lo primero que debes saber es que si bien son 3 libros y cada uno representa la continuación estricta de los hechos, no hace falta que los leas en orden. De hecho, yo comencé leyendo el segundo libro, el cual compré en una feria de libros. Luego compré el tercero años después, cuando lo volví a encontrar en la misma feria. Y finalmente decidí sacar el primero de la biblioteca para poder terminar la saga. Y a pesar de que lo leí así, no tuve problemas para entender la dinámica de los personajes y su mundo. Básicamente porque el narrador te repite los datos importantes. Y el resto se puede deducir por su contexto. Además de esto, ten en cuenta que cada libro estudia aspectos distintos del arte. Por ejemplo, en el primero hablan del arte contemporáneo. En el segundo del cine clásico. Y en el tercero de ciencia ficción. Y bueno, entendido esto, vamos con el primero de los libros. Mina San Telmo y el Museo Maldito, un misterio policíaco del arte moderno. En el primer libro nos introducen a la vida de Mina, una joven de 11 años que ha publicado su primera novela, la cual ha sido todo un éxito en ventas, tanto así que su editor le pide una continuación. Sin embargo, Mina justo está pasando por un bloqueo de escritor, por lo que no ha podido completar ni la primera página. Tras una entrevista, Mina se da cuenta de que su novela está siendo reemplazada en las librerías por una novela de fantasía y comienza a dudar de sí misma. Pues resulta que todos en la familia San Telmo tienen una maldición, por así decirlo, y es que solo logran tener un gran éxito por única vez en su vida, todos a temprana edad para luego pasar al olvido, debido a que no pueden volver a replicar ese éxito. Es así que su editor le ofrece escribir otro tipo de libro, uno que no está relacionado con la literatura de detectives en sí, un libro que hable, por ejemplo, del arte moderno. Mina no sabe nada de arte moderno y ni siquiera le llama la atención, hasta que descubre una noticia muy peculiar por internet. Un coleccionista de arte moderno ha sido asesinado en Londres. Este caso enciende la curiosidad de Mina, por lo que terminará implicada en él. A la vez que Mina y los demás buscan al culpable, aprenden de arte gracias a un inspector de policía muy particular. Como ya lo señalé, este fue el último de los libros que terminé de leer y en el que pude ver el inicio de Mina en su faceta como detective. Porque si bien en toda la saga te recalcan que Mina es escritora, no vemos mucho de esta faceta creativa, ya que los libros en sí tratan de resolver misterios mientras se estudia un poco de arte. Tenía mis dudas sobre si esta materia me llamaría la atención, pero al final aprendí muchas cosas sobre pintura que no sabía. Incluso reafirmé mi opinión de que cada sociedad debe ser entendida en su correspondiente contexto histórico. En este caso, la pintura moderna abarca desde el impresionismo hasta el cubismo, pero más allá de ser una clase tradicional en la que te pueden aburrir con la composición de una teoría u otra, en este libro te contarán el origen de cada movimiento artístico, es decir, de la idea que hubo detrás de cada artista, de lo que lo inspiró a crear algo nuevo. Visto desde esa perspectiva es realmente muy interesante, porque así pinturas que desde afuera no tienen sentido, cobran sentido al ser analizadas desde el interés que motivó al artista. Si a tus hijos les interesa este tema, con este libro podrán aprender cosas como la ironía en el arte como forma de protesta, el regreso a lo primitivo, la descomposición de la perspectiva y el efecto de color. Mina San Telmo y la cripta del celuloide, un atraco perfecto a la historia del cine. Todo comienza cuando Mina y su hermano Rod viajan a Barcelona a acompañar a su tía Agatha al rodaje de una película. Agatha es una actriz no muy reconocida que obtiene este papel de una forma muy curiosa, y es que el papel principal iba a ser representado en un inicio por la deslumbrante Irma Ben, ex del director. Claro, de no ser porque la actriz sufrió un trágico accidente que casi le cuesta la vida. Mina, sin embargo, sospecha que hay algo oculto en todo esto y que está relacionado
relacionado con el descubrimiento de una colección de películas antiguas en un cine viejo de la ciudad. Llegamos al segundo libro, es decir, al primero que leí de la saga, y creo que por eso es mi favorito. Desde que lo vi en la feria de mi ciudad me enamoré de su portada, además de que el título y sobre todo la palabra celuloide se me quedaron grabadas en la cabeza. Por si tienes curiosidad, se le llama celuloide al material con el que eran fabricadas las películas viejas, o sea, a estas tirillas que ven acá. Y se les llamó así porque eran creadas con nitrato de celulosa, un material altamente inflamable. Tanto así que muchas películas del pasado se perdieron para siempre porque su única copia se incineró. De hecho, en la película Cinema Paraíso se menciona este tema. Esto, claro, también lo explican en el libro. De nuevo, es un excelente material didáctico si tus hijos quieren aprender sobre la evolución del cine, al tiempo que se entretienen con una novela de misterio policíaco. En este libro puedes aprender cosas como cuáles fueron las primeras películas, cómo apareció el cine como arte de entretenimiento, cómo surgieron los primeros efectos especiales, la aparición del primer plano, montajes, entre otras cosas más. Mina San Telmo y el gran experimento, un hipotético caso de ciencia ficción. En este último libro, Mina recibe una carta de Wispy Arbuckle, un supuesto escritor de novelas de ciencia ficción. En esta carta, Arbuckle invita a Mina a hacer parte de un experimento que busca recrear la vida en Marte en una isla desierta. Pero ¿cómo es que Wispy conoce a Mina? ¿Y por qué justamente invita a una escritora de novelas policíacas a un experimento científico? Este misterio parece todavía más intrincable cuando Mina descubre que un profesor murió en extrañas circunstancias en la isla justo antes de la llegada de los expedicionarios. Mina y su nuevo amigo Rajit abordarán estos misterios mientras recogen estrellas, piedras en forma de estrellas que solo se dan en la isla, y aprenden de ciencia ficción de la mano de Wispy. Cuando lo vi en la feria del libro me sorprendió porque no pensé que existiera un tercer libro de la saga. También debo admitir que dudé en comprarlo porque aunque he leído ciencia ficción y me ha gustado, no me siento tan fanática del género. Pero entonces recordé lo mucho que había disfrutado del segundo libro y me lo traje a casa. Además que fue un regalo de mi esposo. Después de leerlo puedo decir que fue un libro interesante, como todos los demás. Pero esta vez el narrador no se centró tanto en el aprendizaje individual de Mina, sino que utilizó toda la historia en sí para mostrarnos cómo se desarrollaría una sociedad cuando no está bajo los mandos de un gobierno en concreto. En él podrás aprender cosas como el funcionamiento de los experimentos mentales, la separación de la ciencia ficción del terror gótico, el surgimiento de las ideas distópicas, la era de oro de la ciencia ficción en el cine, entre otras cosas. Mi opinión sobre la saga. Empezando por los aspectos negativos, que no son muchos, solo tengo dos críticas que hacerle a la saga. La primera es que los personajes femeninos no tienen mucha importancia en la historia. Y sí, sé que vas a decir, pero ¿cómo si su protagonista es una mujer? Sin embargo, Mina es casi el único personaje femenino realmente complejo en la historia. Las demás son solo relleno. Creo que es la falencia más fuerte que le veo a los libros, ya que todos los expertos en las materias que Mina aprende siempre son hombres. Y ya que son 3 libros, creo que se podría haber incluido al menos una experta mujer en cualquiera de ellos. Aparte de esto, casi todos sus acompañantes también son hombres, salvo quizás la tía Agatha y uno que otro personaje femenino secundario. Pero cualquiera que haya leído Mina San Telmo sabe que no son personajes destacables o muy desarrollados. Opino que si es un libro que tiene una protagonista mujer y concretamente una niña, hacía falta que interactuara más con otras mujeres y no solo conversar con el típico estereotipo de mujer plástica y superficial o madame adinerada. La segunda crítica va más dirigida al manejo de la información. En los 3 libros Mina da con 3 expertos, uno en el área del arte moderno, otro en cine clásico y el último en ciencia ficción. Sé que para el beneficio de la historia el autor motiva a Mina y a su compañero, que suele ser su hermano, a hacerles preguntas a estos expertos. Pero gran parte de estas preguntas se sienten forzadas, y aquí hay que mirar más de cerca a los personajes. Mina es como una niña genio, es muy inteligente y es capaz de deducir cosas con solo observar un poco a la gente. Además te dan a entender que es una gran conocedora en distintas áreas. Sin embargo, cuando está hablando con estos expertos es como si momentáneamente este conocimiento desapareciera. Mina suele hacerle preguntas muy convenientes a los expertos solo para hacerlos responder lo que el autor quiere que respondan. Y con convenientes quiero decir que son preguntas que no encajan muy bien con el diseño del personaje y más bien encajan con el objetivo del escritor. Otro problema que tiene que ver más
con la coherencia, es que tú te comes esta historia porque sabes que es ficción. Pero en la vida real, si Mina existiera, nadie la trataría con el respeto y la admiración con que la tratan en las novelas. De todas formas, son detalles que se pueden pasar por alto sin ningún problema, y tampoco afectan en nada el disfrute de la saga. A mí por lo menos no me han importado tanto, salvo quizás la falta de variedad en los personajes femeninos. Al final de cuentas debemos entender que es una novela dirigida a un público joven y que está bien que se les permita a los niños y a las niñas fantasear con situaciones que, al menos en la vida real, muy pocas veces ocurrirían. En cuanto a los puntos positivos, debo decir que estos libros me han encantado, que los he leído con calma, sin prisa, a fin de conservar por más tiempo la información brindada. Amo las historias de detective y amo la historia como tal, y ver que un libro trae ambas combinaciones me vuela la cabeza. Me encanta aprender cosas nuevas y qué mejor forma de hacerlo que resolviendo un crimen. Gracias a estos libros tengo un entendimiento más claro sobre el arte, el cine y la ciencia ficción. Y estoy segura de que si Javier Martínez escribiera un cuarto libro me lo compraría sin dudarlo. Y es que no solo te cuentan cómo surgió algo, sino que te dan muchos ejemplos. Y te brindan comparativas con la historia que están contando en paralelo. Tampoco es que te inunden de información histórica, sino que el autor busca la forma de entregarte los datos sin saturarte. Otros detalles tal vez no tan importantes, pero que terminan de darle ese plus a la saga, son las portadas. Miren nada más qué portadas tan lindas. Parecen el resumen de algún cómic y están hechas con tapa dura. Cada libro contiene ilustraciones que acompañan las explicaciones de los expertos. Y al final de los libros se incluye una línea de tiempo que incluye todas las obras mencionadas en el libro y una que otra adicional. Y pues no tengo nada más que decir. Dime en los comentarios si has leído alguna obra de Mina Santelmo o si tenías intención de leerla. Si es así, déjame saber qué te pareció esta reseña. También te agradezco que te suscribas para más contenido y me cuentes de qué otros libros te gustaría que hablara en esta sección. Recuerda que esta reseña junto a las otras estará disponible en mi blog entropiadeletras.blogspot.com.